Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ahí seguimos admitiendo compañeros. Hola Santiago, hola Paulina, hola Nico. Gracias por contestar. Se escucha bien por lo que veo y se ve el dossier, ¿no? Que estamos ahí. Allá está el diálogo de... Buen día, Carla. Perfecto. Bueno, comenzamos. Chicos, buen día a los que se sumaron después de que nos saludamos. Bueno, un placer que estemos acá, que sigamos avanzando. Bueno, en esta serie de clases de los juegos modificados, en la primera de las tres, habíamos trabajado, hola Anto, ¿qué tal? Anto, ¿te puedo pedir un favor? Habilita el micrófono, por favor. Hola, profe. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo Eh, bien? para poder usar la pantalla con comodidad, porque ahora tengo que mostrar algunas cosas, bueno, o sea, aprovechar toda la pantalla, toda la página del dossier. Y voy a minimizar el chat. Eh, Simplemente que me avises con audio. Bien. Que digas profe nada más, y yo me fijo en el chat y cuando haya alguna pregunta o alguna consulta. ¿Ah? ¿Puede ser? Bueno, Bueno, sí. muchas gracias, Anto, muchas gracias. Bien, entonces la cuestión era, teníamos una secuencia de 3 clases. La primera clase la grabamos con el segundo H, que tenía que ver con los juegos de Baticampo. Analizamos el primer ejemplo de Baticampo, y esa clase quedó grabada para el segundo F y el segundo K. Disculpen que vaya parando, voy admitiendo a los chicos que se van sumando. Y la segunda clase que fue grabada, que fue subida ayer, la grabamos la semana pasada para todos. No tenía conectividad ese día,
bueno, varios inconvenientes, entonces no podía tener la clase en vivo en ningún horario. Entonces quedó grabada lo que tiene que ver con campo dividido. Campo dividido. Y ahora nos vamos a posicionar en lo que son los juegos a través de ellos vamos a hacer, siempre vamos a estar volviendo a cancha dividida y a baticampo para ir comparando las características de los principios tácticos, de las lógicas, y de esa manera vamos a ir pensándolo en el término de las tres lógicas y los tres tipos de principios diferentes. Vamos a ir pensando la posibilidad de cómo administrar, dosificar y planificar en la programación estos juegos para cuarto, quinto y sexto grado. Bien, acá estoy, en este momento estoy en lo que era el primer juego, el juego de Baticampo, juego de valor de caja, que ese fue el que estuvimos analizando. Les recuerdo, para el que se olvidó o el que no lo vio, de que se trataba de un juego en el que dos equipos, el equipo A y el equipo B, Anto, ¿se escucha? ¿Se sigue escuchando? A mí se me cortó la señal, se me cortó internet por unos segunditos. Sí, no se escuchaba bien. ¿No se escuchaba? ¿Se cortaba? Yo directamente no escuchaba nada. Sí, se me cortó. Se me cortó y se volvió a iniciar. Bueno, estábamos en esto. Bueno, y retomamos de acá. Este es el primer juego que analizamos, un juego de Baticampo, un juego que pone como ejemplo el autor, el juego de balones a la caja. El equipo B defendiendo el terreno de juego, el equipo A es el atacante el que posee los balones. El equipo A lanza los balones al campo, el equipo B los recoge y los trae a la caja. Después que lanzó el balón, cada tiene que hacer carreras alrededor de este triángulo conformado por los conos. Bueno, en la medida que vaya haciendo cantidades de carreras, o sea, cantidades de vueltas alrededor de esto, van sumando puntos. Esto se puede administrar, como les dije en la clase pasada, en la clase cuando hablamos de esto, se puede administrar en la medida que, bueno, nosotros a través de las modificaciones determinamos cómo es la intervención del equipo A sobre todo, y cómo se puntúa tanto para la defensa como para el ataque. Pero bueno, básicamente la estructura es esa. Y bueno, ¿y qué se puede modificar acá? ¿Qué se puede modificar? Se puede modificar un montón de cosas. Este es un juego base, un juego muy interesante, a partir del cual nosotros vamos construyendo modificaciones para ir aumentando la complejidad en lo coordinativo y la complejidad en lo táctico. Y las posibilidades de modificación son innumerables. Máxima y Dana. Bien.
¿Qué no entendiste, Maxi? Contame. Contame. Habilita tu micrófono. No, no leo, no puedo leer el chat. Hola, profe, buen día. No entendí Buen el día, buen día. juego, básicamente. ¿No entendiste el juego? No, no, no. Bien, bien, bien. Vamos de nuevo. No, no, ningún problema. Ningún problema. Eh, equipo A, jugadores del equipo A. Acá hay 5 letras A. Vamos a dar cuenta que son 5 jugadores del equipo A. ¿No? Son los atacantes. Son los que tienen un balón o cada uno tiene un balón, una pelotita o un móvil o lo que sea que se va a lanzar hacia el campo. El equipo atacante o lanzador o equipo de lanzamiento, como dice ahí. El equipo B es el equipo defensor o el equipo de campo. Esto responde a la lógica con la que se juega más o menos, ¿no? Dentro de esa lógica se juega al softball y al béisbol. ¿Está? Bien. Dentro del campo hay 3 conos distribuidos así, precisamente en una forma triangular, alrededor de los cuales el equipo A, después que lanzó, va a hacer sus carreras. Al medio del triángulo hay una caja, y en esa caja se van a depositar las pelotas que recoja el equipo B. Supongamos que el profe decidió que se fuera lanzando de a uno, y que se intente hacer las carreras individualmente. Entonces, alguien del equipo A, por ejemplo ese jugador, lanza su pelota dentro del campo del terreno de juego demarcado, ¿ah? Que sería todo el rectángulo. Intentamos que esa línea, por ejemplo, se prolongue todo acá para que los lanzamientos no puedan ser para atrás, sino que sean siempre para adelante, donde está ubicado el equipo B, distribuyéndose el campo. Entonces, este jugador del equipo A lanza una pelotita dentro del campo. Nosotros después podemos arbitrar ahí de que debe permanecer en el campo, no la pelota, a lo mejor la consigna es de que pique, de que toque el campo y bueno, el lanzamiento pueda proseguir, o que permanezca dentro del campo. Una vez que lanzó ese jugador, empieza a correr. Cada vuelta que haga alrededor de los conos, habrá conseguido un punto que sumará para su equipo. Mientras tanto, todos los jugadores del equipo B se tratan de buscar esa pelota que él lanzó para traerla a la caja. Entonces, de esa manera, evitan de que siga corriendo, siga sumando puntos haciendo carreras. ¿Ah? Si no alcanzó a terminar la carrera y trajeron la pelota a la caja, no hay ningún punto. O si no, se suman las carreras completas. Por ejemplo, si hizo 1,5, se suma solamente un punto. Es una forma, es una manera de jugar. Este jugador puede tirar varias pelotas, 1, 2, 3. Podemos administrar que de a 2 o 3 jugadores hagan lanzamientos, podemos administrar de que todos hagan lanzamiento y todos corran simultáneamente para ver cuántas carreras colectivamente podemos realizar. Bueno, en ese sentido estamos hablando de que lo que modificamos es la regla. ¿Se entendió ahí, más o menos, el juego? Sí, profe, gracias. Bien. Y Anto, no te olvides, por favor, avísame cuando veas alguna otra preguntita en el chat o que alguien levante la mano. Y Sí, luego profe. de esto, ¿qué otras cuestiones se pueden modificar? Y bueno, y ahí volvemos a lo que hemos hablado a través de Blasquez Sánchez como factores que hacen evolucionar el juego. Y en ese sentido aparece, como dijimos recién, la regla susceptible de ser modificada, el espacio. Nosotros podemos administrar de acuerdo, por ejemplo, a la regla de que la pelota debe permanecer en el campo o no. Si hacemos un campo más grande, un campo más pequeño, entonces ahí estamos interviniendo en lo que es el acondicionamiento del medio. El tamaño de las pelotas, la velocidad de las pelotas, o sea, no es lo mismo que hagamos este juego con pelotas de medias, a que lo hagamos con pelotas de vóley, con pelotas grandes, con pelotas pequeñas. No es lo mismo que el triángulo sea grande, cosa
de que a lo sumo se pueda hacer una carrera, a que sea pequeño y que cada jugador, que cada equipo, que cada dúo o trío que corra pueda conseguir muchas carreras. Bueno, todas esas administraciones tienen que ver con todos esos aspectos susceptibles a ser modificados. Y bueno, y otra de las cuestiones más importantes que se puede modificar en este caso es la cantidad de gente que juega, que eso también dependerá del tamaño del campo. Acá está planteado, está descrito como un 5 contra 5. Bien. Eso es lo que habíamos analizado. ¿De qué se trataba ese juego? ¿De qué se trataba? ¿Cuáles eran las intenciones o objetivos tácticos? Objetivos tácticos, después cuando veamos, cuando trabajemos a partir del próximo autor, vamos a entender que son los principios tácticos. Y las intenciones, bueno, es lo que cada jugador individualmente intenta realizar dentro de las acciones permitidas, intenta realizar para obtener una ventaja, ¿no es cierto? Para tratar de llegar al objetivo del juego. El grupo lanzador debe variar las decisiones de los lanzamientos, lanzar a los espacios vacíos o zonas de devolución tardía o de nula devolución. Los defensores deben cubrir bien el espacio del campo, se debe repartir adecuadamente el espacio del campo y las responsabilidades. Entonces aparece el concepto de cadena de apoyo. A lo mejor corre solamente uno, a donde está lejos la pelota, y el resto se va ubicando en cadena, cuestión de que una vez que se tomó el balón, se tomó la pelota, se lo va pasando para tratar de llevarlo rápidamente a la caja. O sea, se entiende como concepto ahí, que eso es aplicado a los juegos, a los deportes, que la pelota viaja más rápido pasándosela por el aire que alguien la traiga corriendo desde donde la tomó a la caja. Bueno. A partir de eso, y es lo mismo que planteamos para los juegos de campo dividido, el autor plantea y les cuenta a usted cuáles serían unas reflexiones del profe para intervenir, se hicieran o no se hicieran las fases pedagógicas que plantea el mismo Velázquez Sánchez, y por último unas preguntas posibles a los alumnos para ayudarlos en esa reflexión, y para ayudarnos todos, en ese momento en el que todos analizamos, los chicos y los profes, cuáles van a ser las últimas modificaciones que vamos a realizar para generar un último juego, ese juego que nos interesa a los chicos porque lo estamos entendiendo, de cómo se juega, estamos entendiendo de qué se trata el juego, estamos entendiendo sus principios, sus objetivos, y estamos aprendiendo a comportarnos dentro de las intenciones tácticas. Y al al profe en este caso, porque iría detrás de la búsqueda de su objetivo pedagógico a través de esta didáctica, y trataría de realizar ese juego adecuado a través de las modificaciones al nivel motriz, táctico y coordinativo de los chicos que lo están jugando. Del mismo modo, analiza el juego cono portería, que es bastante similar, pero ahí aparecen dos porterías, o sea, dos arcos que condicionan el lanzamiento. Bueno, está bueno que lo vean y que lo analicen. En relación a eso, van a ser algunas actividades que vamos a ir pensando entre todos. La clase anterior, que fue grabada para todos, ahí lo que planteo y les cuento es esta cuestión de los juegos modificados de cancha dividida. Primero, el juego del campo amplio, y luego el juego de campo largo. Y como tercera opción, para entender cómo eso se puede construir por una cuestión global, el juego del 3 contra 3. Bien, ¿qué se planteaba en el campo ancho? Bien, esto que está marcado como gris es una soga o una red. Generalmente es una soga que vamos a utilizar en la clase, porque con la soga nos aseguramos de que haya muchas canchas, una al lado de la otra, que podamos generar para que participe la mayor cantidad de chicos. Acuérdense que no se puede quedar nadie sin jugar en el patio de la escuela, en la clase de educación física. Por eso estos partiditos, estos 1 contra 1 que se van a jugar, tienen que ser a pocos puntos, a 1 punto, a 2 puntos, y van rotando los jugadores que van jugando.
¿De qué se trata este juego? Miren, es así realmente la disposición de la cancha, la relación entre el largo y el ancho es 1 a 3, 4, 5, dependiendo del nivel de desplazamiento y de coordinación y principalmente de desplazamiento lateral que tengan los chicos. O sea, esto para chicos de 8, 7, 6 puede ser bastante complejo. Para los chicos de 9, 10 que ya empiezan a manejar la marcha y la carrera lateral con una importante maduración, está bueno y entonces podemos ir agrandando la relación ancho-largo del campo. O sea que este terrenito, esta parte que va a corresponder, por ejemplo, acá cuadrado, el jugador cuadrado, va a tener 3 o 4 metros de ancho por un metro, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? No quiere decir que siempre sea así, por 1 metro de largo. O sea que hay muy poco desplazamiento que voy a hacer antero-posterior, o sea, hacia adelante y hacia atrás, sino que todos mis desplazamientos van a ser de derecha a izquierda. De igual modo, la misma forma de campo tiene circulito que se va a desplazar también de izquierda a derecha. ¿Cómo se juega? Con una pelotita. Y esa pelotita se la va lanzando de un campo a otro, se va jugando el uno contra uno por encima de la soga, y se va tratando de que la pelota caiga en el campo del oponente, y para así de esa manera puntuar. ¿Cómo se puede jugar a eso? Se puede jugar tomando y lanzando la pelota, se puede jugar tomando y golpeando la pelota para que pase al otro lado. Acuérdense que siempre va a pasar por encima de la soga, por eso es conveniente que la soga esté a una determinada altura, para que los chicos tengan que lanzar hacia arriba. Otra posible forma de jugar, que vendría a ser la más compleja desde lo coordinativo, es que siempre hay que golpear. O sea, golpeo la pelota, la paso para el otro equipo y el que la recibe la golpea. Pueden haber a través de las modificaciones de las reglas, algún golpe de control intermedio, pero bueno, si llegamos a ese estadio que sería el más complejo desde lo motriz, que es jugar golpeando la pelota. ¿Qué pelotas vamos a utilizar? Vamos a usar pelotitas de todo tipo, y acá esto es lo bueno que tienen los juegos de baticampo y campo dividido, que nos permiten jugar hasta con bollos de papel. Normalmente cuando nosotros nos vamos al campo, y que lo vamos a hacer ahora cuando volvamos a las clases presenciales, jugamos con pelotitas de papel envueltas en cinta del tamaño de una pelotita de tenis, o del tamaño número 3, o sea, una pelotita de handball. Jugamos con pelotitas de tenis, porque ahí estamos buscando también la cuestión de algunos aspectos coordinativos, o sea, que yo pueda jugar con una mano y que pueda atrapar una pelotita del tamaño de una pelota de tenis, con una pelota de vóley, con una pelota más grande, con una pelota pesada y que no pica tipo medicine ball. Bueno, de acuerdo a eso, de acuerdo a la pelota que utilicemos, de qué manera vamos a articular el tamaño del campo para que eso nos asegure el desplazamiento. En este tipo de juegos de campo ancho, lo que busca el autor, y lo que busca todos los que realizamos y confeccionamos este tipo de juegos, es que haya desplazamientos laterales. Es un gran componente de los juegos de campo dividido el poder desplazarse lateralmente. De igual modo, mejor dicho, de forma similar se plantean los juegos de campo largo. Acá esto también es un 1 contra 1 entre el jugador cuadrado y el jugador círculo. Pero, divididos, separados por la red, pero en vez de ser un campo en el que se van a desplazar lateralmente, es un campo que se va a desplazar hacia adelante y hacia atrás. Entonces va a tener, por ejemplo, 1 metro de ancho por 4 metros de largo. Y yo, supongan que acá soy el jugador circulito, estoy parado en medio. Si me paro en medio, tengo 2 metros para adelante y 2 metros para atrás para desplazarme en relación al lanzamiento que me haga cuadrado hacia mi campo.
Entonces, lo que antes desplazaba lateralmente, ahora lo voy a desplazar hacia adelante y hacia atrás. Del mismo modo, planteamos las posibilidades de juego, acondicionamos la altura de la soga, para de acuerdo a eso, condicionar el lanzamiento y el tiempo que tengan los jugadores en este juego de desplazarse. Nosotros queremos que se desplacen. Un objetivo de estos juegos es que se desplacen. Anteriormente era que se desplacen de forma lateral. Ahora necesito que se desplacen hacia adelante y hacia atrás. Y en la conjunción de esos dos tipos de desplazamientos aparece en el 3 contra 3 un campo más grande, que también puede ser en un 1 contra 1, y el campo es cuadrado y es ancho y largo. O sea que tengo espacio para desplazarme lateralmente y en dirección antero-posterior, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, puede ser un campo de 3x3, 3 metros por 3 metros, y jugamos un 1 contra 1, con las mismas formas, con las mismas modificaciones de las que hablábamos recién. Lo que pasa es que si a ese campo, por ejemplo, lo hacemos más grande, por ejemplo, de 4 por 4 metros o 5 por 5, y ponemos 3 jugadores de cada equipo, aparecen otros conceptos que tienen que ver con la comunicación y el juego grupal, que ahí ya lo vemos. Pero, bueno, ¿qué pasaba en los juegos de 1 contra 1, ya sea de campo ancho o de campo largo? Lo que se buscaba era favorecer en el juego de campo ancho, el juego en amplitud, y acá en el juego de campo largo, el juego en profundidad. Bueno, sacar partido de eso, porque en la medida que yo lo hago desplazarse a mi oponente para que reciba y trate de responder el balón, eso me va generando espacios libres, que son los que tengo que buscar. Siempre tengo que tratar de lanzar el balón en los espacios libres o más lejanos al oponente, descubrir según el tipo de campo, si más cerca o más lejos de la red, en este caso de la soga, me conviene para lanzar y que el otro jugador me devuelva con mayor dificultad. Otra de las cuestiones que se intenta inculcar y que los chicos descubran a través de las reflexiones, ¿qué tengo que hacer después que pase la pelota al campo? ¿Me quedo en el lugar? ¿Recupero alguna posición? ¿Es importante que esté en el centro, ya sea el campo largo, el campo ancho o el campo cuadrado grande? Bien. Bueno, eso es lo que tratamos de favorecer la reflexión, y de acuerdo a cómo lo vayan manejando, dominando, es que vamos modificando para mejorar y aumentar la complejidad, sobre todo la complejidad táctica. Lo motriz se va mejorando, se va aumentando paulatinamente, y la complejidad táctica se va administrando y manejando de acuerdo a la posibilidad de resolución. Porque pueden surgir varias cuestiones que a nosotros nos van a dar una idea de cómo estamos en relación a la conceptualización táctica. A lo mejor, motrizmente, este juego que están jugando estos dos jugadores, cuadrado y circulito, es resuelto, y entonces los puntos son eternos. Entonces hay muchas veces, se pasa la pelota como 20 veces, ninguno de los dos se hace puntos, entonces evidentemente nos damos cuenta de que lo motriz está resuelto. Ahora, que se puedan devolver fácilmente, este es un indicativo de que por ahí, a lo mejor, lo táctico no está resuelto, porque lo que tengo que ver, y los chicos tienen que ver, es que si los lanzamientos son siempre cercanos al defensor, a quien lo va a recibir, y si eso significa de que no estoy eligiendo bien hacerlo desplazar o los espacios libres. Entonces siempre hay que estar mirando la complejidad motriz y la complejidad táctica si están resueltos. Y después, nosotros a eso a entender en la medida que proporcionemos las preguntas que colaborarán en esas reflexiones. Profe, ahí Carla hizo un comentario. Sí. Bueno, temprano, desde los postulados de los juegos modificados
Y las propuestas son las siguientes. Desde lo coordinativo a lo táctico. O sea, yo planteo los juegos desde tareas coordinativas y desde gestos simples, porque el primer axioma de los juegos modificados es que se reduce al máximo el requerimiento técnico y se exagera la situación táctica. O sea que estos jueguitos de uno contra uno con un espacio que no es tan grande, que me permite ciertos movimientos, pero que no es tan grande, o sea que se puede manejar a los, por ejemplo, 8 o 9 años, pongamos que tiene 9, que están en cuarto grado, es algo, en teoría, fácil de resolver. Entonces, lo táctico va a surgir a través de las herramientas coordinativas. A medida que va mejorando la coordinación, más tarde, y a eso se refiere el comentario de Carla, más tarde va a mejorar la técnica, pero la técnica va a mejorar como producto de haber mejorado el sustento, que son sus capacidades coordinativas. Entonces, ¿qué les decía recién? Nosotros vamos a ir de la coordinación al desarrollo del pensamiento táctico, o sea, de la coordinación a la mejora de la táctica. De la mejora de la táctica a la adquisición de la técnica. De la mejora y la complejización de las capacidades coordinativas a la adquisición de la técnica. Pero siempre el basamento, y sobre todo en estos juegos que son bastante simples de resolver, es el componente coordinativo adecuado al nivel de los pibes que lo juegan y la complejidad táctica adecuada también a las resoluciones que pueden tener desde su discernimiento a estas edades. Si estuviéramos en el cole, los objetivos son el desarrollo motriz y que mejoren la calidad de pensamiento táctico. Porque después de la secundaria vamos a hacer deporte. Ahora bien, si estamos en la escuela, y ayer yo hacía hincapié en una charla que hacía, si estamos en el club, estamos en la escuelita deportiva, si estamos en un proceso de iniciación deportiva, por supuesto que esto está constantemente chequeado y testeado por la adquisición de la técnica. O sea, en la medida que los pibes van progresando en los años de práctica y en las categorías, nosotros tenemos patrones motrices que son específicos del deporte que nos van dando indicaciones sobre si los chicos están adquiriendo o no la técnica básica. Por ejemplo, un premini, que es un chico de 8, 9 y 10 años en básquetbol, al finalizar esa etapa, al finalizar esa categoría de los 10 años, tiene que saber picar muy bien con su mano hábil, muy bien, supongamos que la derecha, y bastante bien, digamos que en relación a la mano dominante en un 60-70% con la mano no hábil. O sea, ese es un aspecto técnico del juego, porque es un dribbling con la pelota de básquet dentro de la cancha de básquet, y que a lo mejor nosotros podemos testear a través de algún juego, de alguna tarea coordinativa. Y a la vez es un indicativo de que las capacidades coordinativas de los pibes van mejorando porque el dribbling ese se va haciendo más fluido, y además de todo eso, porque nosotros estamos utilizando muchos juegos modificados, ese dribbling lo puede utilizar en una situación de un contexto real de juego. El último objetivo en los dos ámbitos, en la escuela y en el club, es la adquisición de la técnica, pero va apareciendo naturalmente porque la vamos construyendo desde las capacidades coordinativas y desde el aprendizaje táctico. Desde las capacidades coordinativas porque le damos las herramientas necesarias, que son los patrones de movimiento, los giros y todas las combinaciones de movimientos que necesito para construir la técnica. Y desde lo táctico, digamos, porque esas capacidades coordinativas me permiten resolver las distintas situaciones, problemas que plantea el profe en los juegos, como por ejemplo estos juegos. Otra cosa que está muy buena, muy buena, y creo que ya se los he mencionado, es que más allá que en el club o en la escuelita de iniciación deportiva estemos trabajando una lógica, por ejemplo, invasión, porque es una escuelita de
de fútbol, de rugby, de handball. También está bueno y es importante. De nada, Carla. También está bueno y muy bueno que trabajemos las otras lógicas, por ejemplo, baticampo y campo dividido. Y está bueno que a esas lógicas las trabajemos, por ejemplo, con elementos del deporte. Nosotros cuando jugamos los juegos modificados en el básquet, porque nos interesa adquirir un principio táctico, ahí está puesto el foco, o alguna intención táctica, o algún medio táctico, entonces lo utilizamos con material facilitado, una pelotita que no les implique el problema del traslado, ¿ah? Que sea fácil de pasar, fácil de agarrar. Lo que yo estoy buscando ahí que resuelva. En cambio, si jugáramos un juego de baticampo, de campo dividido, a lo mejor podemos utilizar la pelota de básquet, podemos utilizar gestos de básquetbol, porque lo que me interesa ahí no es eso, sino que me interesa otra cuestión. Por ejemplo, mejorar coordinativamente en el uso de ese elemento. Un ejemplo, esto lo hacemos habitualmente y lo hacemos mucho en el club. Estos juegos de campo dividido con una soga a lo largo de toda la cancha de básquet, armamos con los conitos, con las tortuguitas, armamos muchas canchas, una al lado de la otra, y jugamos con la pelota de básquet. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pasar la pelota por encima de la red, por encima de la soga, y entonces eso me asegura siempre que sea un lanzamiento con parábola. Y ese lanzamiento con parábola, que en este caso está buscando impactar en el campo de juego del contrario, o sea, buscar un espacio libre al frente, a mí me está generando la posibilidad de practicar ese tipo de lanzamiento. Y ese tipo de lanzamiento es lo que necesita realizar el pibe cuando hace un lanzamiento al aro. El aro, en básquetbol, es una meta horizontal. Entonces la pelota tiene que entrar por arriba. No se pueden hacer lanzamientos horizontales para encestar. Hay que hacer lanzamientos en parábola para que la pelota entre por arriba, porque es precisamente una meta horizontal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que desarrollar los pibes? Ese tipo de lanzamientos, que son hacia arriba y hacia adelante, que generan en la trayectoria el dibujo de una parábola. ¿Lo pueden hacer todos los chicos? No, la mayoría sí, pero algunos no. Y también tiene que ver con la distancia y con la altura en la que yo quiero conseguir ese lanzamiento con parábola, que cada vez tiene que ser más preciso. Bueno, una forma divertida de ejercitar esos tipos de lanzamientos es a lo mejor jugar contra un compañero y tratando de hacer que la pelota pique en su campo con la pelotita de básquet. Una pelotita número 3, una pelotita número 5, una número 6, una número 7, dependiendo de la categoría. Pero bueno, hacerlos pensar, hacerlos buscar un espacio libre y mientras tanto ejercitan, repiten un tipo de lanzamiento que me va a servir en el juego, por más que sea un juego de otra lógica. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que nosotros planteamos en el club. Jugar las otras lógicas para jugar siempre pensando, pero también usarlas como herramientas para utilizar el móvil de mi deporte. En cambio, cuando juego los juegos modificados de mi lógica, lo que planteamos nosotros es que facilitamos todo, por ejemplo, que sea una pelota, la pelota de básquet para un nene de 10 años es un elemento duro. Tiene que ser así porque tiene que rebotar en el suelo y yo la tengo que poder picar. Pero no es fácil de manejar. Hasta los 9 años, no es fácil de manejar. Entonces, si nosotros jugamos juegos de invasión y los chicos se tienen que desplazar dribleando esa pelota, está condicionado todo el comportamiento, toda la resolución táctica, a que el chico sea más o menos experto en picar la pelota. Entonces el objetivo va a estar puesto en resolver el problema motriz y no el problema táctico. Entonces, cuando nosotros planteamos nuestro juego, lo que hacemos es facilitar eso, facilitar el traslado, jugamos con una pelota sin picar, jugamos con una pelota que se pueda agarrar más fácil, que se pueda pasar más fácil, porque mi foco en ese momento está puesto en el que el jugador vea, entienda los principios de juego y pueda resolverlo desde sus intenciones tácticas.
Bien, ya que hicimos esa introducción en relación a los juegos de invasión, nos vamos a los juegos de invasión, que es el tema de la clase de hoy, de esta tutoría. Bien, el autor plantea y muestra ahí dos juegos muy conocidos, muy conocidos, y a lo mejor si no los conocieron en la secundaria, o en la primaria, ahora van a ver ustedes que en el profesorado esto muchas veces lo han jugado. Cuando volvamos a las clases presenciales lo van a ver en juego motor, lo van a ver en handball, lo van a ver en fútbol. Son juegos muy utilizados y a partir de los cuales se van generando muchas posibilidades, muchas modificaciones que los hacen más ricos desde la complejidad táctica y más ricos desde las posibilidades de desarrollo motriz. El primero es el clásico juego de los dos conos, conocidísimo. Un campo largo, tiene que ser más largo que ancho, pero es grande, pero es más largo que ancho. En ese campo que es más largo que ancho, se distribuyen en un sector un cono y en otro sector otro cono. Se juega con la cantidad de jugadores que creamos que es necesario. 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, depende del tamaño del campo de juego. Y lo que hay que tratar de hacer es, respondiendo a los principios de estos tipos de juegos, que los vamos a ver muy bien a partir de la clase que viene, cuando veamos principios e intenciones tácticas con el autor Bayer, formación táctica individual. Pero ¿de qué se trata? Tengo que ir a invadir el cono del rival. Ese rival tiene que defender el cono. Y después cuando recupere la pelota, tiene que ir a invadir este cono. En este caso, ¿de qué se trata? De que con una pelota nosotros volteemos el cono del rival. Las reglas me van a determinar de qué manera trasladamos el balón, si lo podemos hacer libremente, si hay que hacer algún pique, algún tipo de dribbling, o si no me puedo desplazar y la tengo que pasar. Supongo que estamos jugando 2 contra 2, 3 contra 3. Vamos a utilizar que sí o sí el desplazamiento sea a través de pases, sea de la comunicación motriz, que significa pasarse la pelota. Entonces, me paso la pelota conservando el balón. Avanzo en el campo, progresando en el campo precisamente, y trato de alcanzar la meta lanzando hacia el cono. Del mismo modo, el equipo que defiende trata de evitar que yo progrese, o sea, trata de interceptar esos pases que me estoy dando, trata de recuperar el balón y está en constante acción de defender la meta. Todo eso se produce en forma continua. Si este equipo está atacando, este equipo está defendiendo, sí o sí. Esa es una característica de los juegos de invasión. Si este equipo recuperó la pelota y empieza a atacar, el otro equipo automáticamente se convierte en defensor. Y ese síntoma, esa característica de continuidad, es una característica muy fuerte de los juegos de invasión. Y eso hace que los juegos de invasión sean mucho más complejos desde la táctica, desde la concepción táctica. Según este autor y muchos autores que coinciden, el orden del nivel de complejidad es el orden en el que lo estamos abordando. Campo dividido primero, baticampo primero, campo dividido después, y después invasión. Ese sería el orden de aumento o progresión en la complejidad táctica. Eso a mí me estaría dando un indicativo de por dónde tengo que empezar, por dónde nosotros tenemos que empezar a desarrollar el pensamiento táctico, a tratar de instrumentar capacidades coordinativas y patrones motrices en estos tipos de juegos, y hacia dónde tenemos que llegar. De igual modo, por la característica, y esto lo habíamos visto en el texto, en este mismo texto, hay un principio que es el principio de progresión, que hace de que cuando lleguemos a estos tipos de juegos
tenemos que, por más que juguemos muy bien Baticampo y muy bien Campo Dividido, tenemos que ir al principio de todo y jugar con reglas muy simples, juegos muy simples, y que se puedan resolver motrizmente desde, o sea, que cualquier pibe lo pueda resolver. Y este juego de los dos coros es un ejemplo de ese tipo de juego simple, más allá de que es un juego reglamentado, tipo de juego que es bastante simple de entender y simple de resolver. ¿Qué se puede modificar acá? Van a ver ustedes que en los juegos de invasión las posibilidades de modificación son inmensas. Son mucho más que los otros dos lógicas. Acá podemos modificar el campo, el tipo de campo, el tipo de forma de pasarse la pelota, la cantidad de pelotas que juegan, la cantidad de metas, la disposición de la meta, si la meta está en el suelo, si la meta está en el aire, si la meta es una zona del campo, cuánto jugamos, si qué acción hay que hacer para trasladar el balón. A lo mejor puedo driblear llevándolo con el pie, o puedo driblear picando la pelota. Nos tenemos que pasar obligatoriamente la pelota. Puede alguien jugar solo y llegar a la meta. Me conviene que el campo sea largo y ancho, o que sea ancho y largo, porque necesito favorecer algún aspecto del juego, por ejemplo, el juego en profundidad o el juego en amplitud. Se le puede agregar una zona al cono para que la defensa no esté pegada al cono y se pueda convertir, o sea, se pueda alcanzar la meta, se pueda puntuar. Pueden aparecer zonas restringidas en las que no pueden ingresar ni atacantes ni defensores. Bueno, es ilimitado, es ilimitado. Y todo concerniente al mismo concepto que manejábamos en las otras dos lógicas, a través de los factores que hacen evolucionar el juego. El medio físico, el entorno social y la regla. Tácticamente, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Bien, estas son las primeras cuestiones que aparecen. Es eso que sombreo. Buscar espacios libres, como defender una zona o defender individualmente a un jugador del equipo contrario. Eso, poco y simple, es absolutamente complejo, sobre todo para los chicos de 9, 10 y 11 años. Entonces, la administración de la complejidad del juego en general y de la complejidad táctica depende de qué manera nosotros arbitramos y organizamos los factores que hacen evolucionar el juego. Entonces, por ejemplo, difícilmente un chico que le cuesta lanzar a la meta se vea favorecido en un campo reducido, porque ese campo reducido lo obliga a realizar el lanzamiento en el menor tiempo posible, porque el espacio es muy pequeño y va a estar siempre defendido. Anotación grande que le permita a ese pibe que le cuesta puntuar llegar a la meta. Si yo necesito que mis pibes, por ejemplo, se muevan, corran, necesito de que entiendan de que la continuidad del juego implica esta cuestión de, que es muy característica de los juegos de deporte de invasión, de ir a atacar una meta, volver rápido a defender, ir a atacar una meta, volver a defender. Estoy atacando, me quitan la pelota, tengo que volver rápido, o estoy defendiendo, la recupero, tengo que ir rápido a la otra meta. Bueno, esta cuestión que tiene que ver con características muy particulares de estos juegos, bueno, eso también se tiene que desarrollar como concepto y como principio. Y entonces, eso no va a estar desarrollado si la cancha es muy chiquita. Entonces ahí necesitaré una cancha grande, un campo amplio. Si tenemos problemas con
con esta cuestión de poder dominar el balón, de poder móvil, de poder tomarlo y de pasárselo, difícilmente eso se puede conseguir con una pelota deportiva, con una pelota de vóley, con una pelota de básquet. Entonces tengo que adaptar eso a una pelota de medias o una pelota de goma que se pueda manipular mejor, que se pueda pasar más fácil. Porque el problema, por ejemplo, es que no podemos progresar en el campo porque no nos pasamos bien la pelota. Bueno, tengo que buscar las modificaciones que me permitan pasarme bien la pelota. Hay un problema de que no podemos buscar espacios libres. Bueno, administraré las reglas, tanto la regla táctica como la regla del juego, para que ese pibe busque espacio libre, pero que es algo que se pone como principio. Una vez que yo pasé la pelota, tengo que tratar de ubicarme en otro lugar. No me puedo quedar en el mismo lugar. Entonces, eso va generando el movimiento previo, que es a entender el concepto de buscar un espacio libre y desmarcarse. Una vez que yo pasé la pelota a un compañero, tengo que tratar de buscar otro espacio distinto al que estoy ocupando. En estos tipos de juegos, los juegos modificados de invasión, aparecen todos estos conceptos que están relacionados con la ocupación y desocupación de los espacios, tanto para el ataque como para la defensa. La defensa, al igual de lo que pasaba en Baticampo, si además de que hay un espacio libre, ese espacio libre está muy fácil de conseguir, más problemas. O sea, aumenta la complejidad de la resolución desde la defensa. Por eso también es que nosotros aconsejamos tratar de que los juegos arranquen siempre desde la defensa individual. Que si jugamos un 2 contra 2, ¿no? Jugador 1 y 2 del equipo A y jugador 3 y 4 del equipo B, por ejemplo, siempre 3 marca 1 y 1 marca 3. Y del mismo modo, siempre 2 marca 4 y 4 marca 2. Entonces, encuentra el jugador que yo defiendo para tratar de alcanzar su espacio y de que no reciba, no progrese y no lance a mi meta. Es muy importante, según nuestra concepción y según lo que hemos aprendido en el desarrollo de la iniciación deportiva de este tipo de juegos, el comenzar con la defensa individual. Eso es innegociable. El gran problema de la defensa... ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo la defensa esta individual? Porque se cortaba un poco. Bueno, gracias. De que cada uno defiende a un jugador. Cada uno defiende a un jugador. Yo, en el equipo rojo somos el jugador 1 y 2. En el equipo azul son los jugadores 3 y 4. Uno siempre va a defender, en el momento que esté su equipo defendiendo, siempre va a defender a 3, por ejemplo. Cuando mi equipo ingresa al ciclo defensivo, o sea que nosotros acabamos de perder la pelota y ahora tenemos que volver a defender nuestra meta y a defender al equipo contrario en sus acciones. Entonces 3 siempre va a defender a 1. Cuando vuelvo a mi defensa tengo que buscar dónde está 1 intentando atacar y tengo que ir y ubicarme cerca de él en una situación de un radio de 1 metro, de 1 metro y medio, porque esa es la característica principal de la defensa hombre a hombre, individual. La defensa individual tiene esa característica, es hombre a hombre. Por cada atacante hay un defensor. En cambio, la defensa zonal defiende, como su nombre lo indica, zonas, espacios.
por ejemplo, la defensa 6-0 en handball, 6-0 en handball, en la que están todos distribuidos alrededor de la zona, de la línea del área, y bueno, y cada uno se distribuye un espacio. El que está más al extremo defenderá la zona del extremo, después el que está a su lado, la zona que sigue, los dos que están en el medio defenderán todo el frente de ataque, toda la zona central, y del mismo modo del otro lado. Nos distribuimos zonas. Tenemos responsabilidad para defender en esa zona al atacante que ingrese a la zona. Pero mi principal responsabilidad es la zona, no el hombre. Porque no importa qué hombre ingrese a la zona. Al hombre que ingresa a la zona lo voy a defender. Pero el objetivo principal es defender la zona y que desde esa no anote. En cambio, en la defensa individual, si el jugador atacante se mueve por el frente de ataque, yo lo tengo que perseguir, yo lo tengo que seguir. Porque mi obligación es la asignación individual. Mi obligación es que ese jugador no reciba la pelota, no maniobre, no me sobrepase y no alcance la meta. Esas son las grandes diferencias. Defensa individual es una asignación hombre-hombre. Defensa zonal defiende un espacio y si alguien, un hombre, un sujeto que ataca, entra en esa zona, lo tengo que defender. Son los dos grandes conceptos que hay en relación a la defensa en los juegos de invasión. De hecho, por ejemplo, en la construcción del handball, en la construcción del básquet, y sobre todo en el básquet se nota mucho, son dos grandes tipos de defensas que se utilizan en el básquet de rendimiento. Una defensa zonal busca algún objetivo particular, como por ejemplo de que no te anoten cerca del aro. Es el principal gran objetivo. Y una defensa individual, por ejemplo, tratando de poner mucha presión al portador del balón, mucho acoso al portador del balón, y tratar de que, por ejemplo, no me conviertan desde lanzamientos exteriores. Bueno, tiene muchas otras características y muchas otras. Y eso es algo que está sustentado por un montón de autores, y los entrenadores también. Es mucho más rico desde el aprendizaje táctico el defender y atacar uno contra uno. De hecho, ¿sí? A ver. Se corta un poco el audio. Sí, Gonzalo. A cada ratito me sale, les pido disculpas, pero ahí también, ¿eh? A cada ratito me sale que la conexión a internet es inestable. Sí. Sí. Bien, entonces hay una unánime coincidencia, y nosotros de la cátedra también coincidimos en eso, de que hay que hacer de que todos los juegos sean en defensa individual, en defensa hombre a hombre, y que a partir de eso la riqueza táctica que implica esta cuestión de en ataque, tratar de desprenderse de ese defensor que me está siguiendo a todos lados, y en defensa tratar de que él, con pelota o sin pelota, nunca quede lejos de mí o nunca ocupe un espacio libre, es muy, muy rico y además es mucho más dinámico. La zona naturalmente tiende a que los jugadores se queden estáticos, no absolutamente estáticos, pero con menos movimiento cerca de la meta, defendiendo la meta. En cambio, la asignación individual hace de que todo sea más dinámico porque tengo que sí o sí perseguir a mi atacante, que tiene la libertad de moverse por todo el campo de juego. Sobre todo si planteamos un juego en el que no hay zona restringida, en el que cada uno puede circular por cualquier lugar. Por ejemplo, cuando aparece la zona, en la que alguna zona alrededor de la meta, en la que no pueden entrar ni atacantes ni defensores, eso ayuda principalmente a la defensa. Porque esa zona también es un defensor más. O sea, el jugador que ataca, que tiene la pelota o no puede ingresar en ese sector.
Entonces, pues, ese es el principio del handball, por ejemplo. En cambio, en el básquetbol, los atacantes y los defensores pueden circular por todo el espacio del campo. Entonces se hace más complejo esa defensa de uno contra uno, pero ¿por qué está regulado eso? Y eso está regulado por un tiempo de ataque. Precisamente porque tiene esa facilidad del ataque de circular por todo el tiempo. Hay una regla en el básquet que dice que antes de los 24 segundos debo lanzar, debo tratar de alcanzar la meta. Y bueno, y de esa manera todos los deportes tratan de regular las posibilidades y limitaciones que tienen ataque y en defensa a través del reglamento oficial. ¿Qué es más fácil? ¿Lanzar a una meta horizontal chiquita, como es el básquetbol, o lanzar a una meta vertical y grande, como es el arco de handball? Probablemente, casi seguro, todos vamos a coincidir que es más fácil lanzar al arco. Con la mano lanzar a una meta que es vertical y grande, que tiene 2 metros por 2 metros. Bueno, no sé exactamente cuánto mide un arco de handball. Lanzar a ese blanco enorme y lanzar hacia adelante en un lanzamiento muy, muy, muy habitual, muy desarrollado por todos, a lanzar en forma de parábola a una meta horizontal y más chica. Lógicamente es más fácil el lanzamiento de handball. Entonces, ¿cómo se regula eso para que los juegos y los partidos en el deporte handball nos salgan 120 a 120? Y a través del contacto físico. O sea, el juego a través del reglamento y la zona en la que no puedo ingresar, que también es parte del reglamento, me condicionan qué tantas veces voy a alcanzar la meta. Por eso, el partido de handball termina 40-40, 30-30 y no termina 200-200. Bueno, del mismo modo, nosotros podemos hacer ese análisis cuando planteamos los juegos. Si el jueguito que planteamos, el partidito, el 1 contra 1, el 2 contra 2, termina 0-0, algo está mal. Nadie está pudiendo alcanzar la meta. En cambio, si termina 20-20 en 2 minutos de juego, es porque es muy fácil alcanzar la meta. Algo tengo que regular. Algo hay que modificar en los dos casos. Y entonces está bueno que se alcance la meta, está bueno que las posibilidades de alcanzar la meta sean relativamente para jugar y alcanzar la meta. Por ejemplo, y eso es algo que nosotros tenemos que regular muchísimo, va saliendo intermitente el cartelito de internet, nosotros tenemos que regular el tipo de contacto que vamos a permitir. ¿Se puede o no se puede tocar al atacante? ¿Se puede o no se puede tocar al rival? Bueno, eso está regulado también por las reglas. ¿Le puedo quitar de la mano o solamente puedo interceptar el balón en los pases? ¿No? Bueno, todas esas cuestiones también van a regular y es algo que no tenemos que jugar, para jugar. Nosotros tenemos un grupo bastante activo, bastante agonista y que a golpearse, y bueno, vamos a tratar de regular eso con la regla, porque si no el foco va a estar puesto en el contacto, ese es otro distractor también que puede aparecer, el foco va a estar puesto en el contacto y en evitar el contacto que en los principios tácticos. Vamos a tratar Bueno, cuestiones tienen que ver con las intenciones y objetivos y son las reflexiones que tenemos que hacer los profesores para preguntarle a los chicos. Hablando de un juego bastante simple, que es el juego de los 2 conos. ¿A qué compañero le pasas la pelota? ¿Y a qué se refiere eso? ¿Se la paso al que está más cerca, al que está más lejos? ¿Al que está solo? ¿Al que está marcado?
¿Dónde está situado? ¿Crees que es el mejor sitio para pasar? ¿Pasas cerca? ¿Pasas lejos? ¿Por qué? ¿Dónde esperar recibir la pelota procedente del compañero? ¿Cerca de él? ¿Lejos de él? ¿En un espacio libre? ¿En un espacio cercano a mi oponente? ¿En un espacio lejano? Eso también es un concepto a trabajar. ¿Dónde me voy? ¿Cerca de la meta? ¿O me voy lejos y trato de llegar por sorpresa a la meta? ¿Cómo defendemos el cono? ¿Lo defendemos en forma zonal? ¿Lo defendemos en forma individual? ¿Existen otras formas de defenderlo? ¿Disponemos de algún recurso para evitar que el jugador compensamos cuando está lejos o cerca de la meta? ¿Por qué? Bien. Ustedes van a ver que esa es otra de las cuestiones que surge naturalmente en este tipo. Tanto desplazamiento libre, sé que haya que regular de alguna manera el desplazamiento, porque si no es muy fácil puntuar, y que en la zona de transición, o sea, todo lo que es la mitad de cancha, entre una zona de un equipo y la zona del otro equipo, o sea, entre meta y meta, todo ese campo que está en medio, lo que nosotros tenemos que tratar de asegurar es que ahí, en esa zona, el desplazamiento sea lo más rápido y lo más efectivo posible. Bueno, nosotros a eso lo tenemos que regular a través de las modificaciones y de las reglas para ver de qué manera lo podemos resolver. Y para que se entienda el concepto y el principio de que rápidamente nos tenemos que ir hacia la meta, o si estoy defendiendo, rápidamente tengo que volver a la zona de mi meta para tratar de ubicar a mi hombre y tratar de defenderla de la anotación posible del jugador o del equipo contrario. Bien, del mismo modo, chicos, párenme en cuanto sea, no se queden con preguntas, por favor. Del mismo modo, plantea el juego de las porterías diagonales, y es un juego más o menos de lógica similar en la que aparecen 4 arquitos esquinas del campo. Y hace un análisis similar y, bueno, y ahí aparecen otras acciones. Hay más metas que defender y hay más metas que atacar. Se responde, más allá de que haya más metas, a la lógica de invasión. Aparecen algunas otras acciones diferentes, pero se responde más o menos a la misma lógica porque son juegos de invasión. Y ahí, en ese sentido, nosotros vamos a empezar, antes de empezar a jugar un juego con 4 porterías, en la que en cualquier portería, nosotros vamos a regular, por ejemplo, este equipo defiende estas 2 metas y este equipo defiende estas 2 metas. Entonces el ordenamiento va a ser muy similar al juego que veíamos recién, al juego de los 2 conos. En cambio, cuando nosotros lleguemos en la evolución de los juegos a un momento en el que cualquiera de los 2 equipos pueda anotar en cualquiera de las 4 porterías diagonales, cualquiera de los 4 arquitos armados ahí con conos, bueno, ahí aparece una cuestión que va a estar enfocada precisamente en la defensa individual. Y Juan me defiende a mí. El equipo de Juan tiene el balón, bueno, entonces lo persigo Juan por todos lados porque puede anotar en cualquiera de las 4 metas. Yo tengo la pelota, Juan me va a perseguir por todos lados porque yo puedo anotar en cualquiera de las 4 metas. Entonces eso genera una situación que está puesta, precisamente el foco está puesto en la defensa individual. En la defensa individual, ¿por qué? Porque no hay una zona de ataque y de defensa definida. Sigue siendo un juego de invasión, pero si todos pueden anotar en cualquiera de las metas, la zona de ataque puede ser zona de ataque para cualquiera de los dos, la zona de defensa puede ser zona de defensa para cualquiera de los 2 equipos. Entonces es una situación absolutamente compleja desde lo coordinativo, desde lo reglamentario, desde lo motriz, desde lo técnico, desde lo táctico. Entonces, bueno, antes de llegar a ese juego seguramente pasaremos por muchas variables y variantes del juego de 2 conos y de estadios previos a este juego de las 4 porterías para tratar de llegar a la posibilidad de desarrollar un tipo de juego
tan complejo como este. Siempre hemos entendido y hemos tenido la suerte en algún momento de charlar con David Davis, que él plantea estos dos ejemplos precisamente como dos situaciones extremas, ¿no? En la lógica de invasión, un juego simple, el más simple de todos, que es el juego de los dos conos, o sea, también se lo conoce como derribar la torre. Desde ese juego, una meta para cada equipo, un campo bien delimitado. Esta zona de defensa es la zona de ataque del otro equipo. Esta zona de defensa es la zona de ataque del otro equipo. A pasar a una situación extremadamente más compleja en todo sentido, en la que hay dentro de un mismo campo de juego unas zonas de ataque y zonas de defensa que no están bien delimitadas. La posesión no me delimita eso como en un juego normal, sino que cualquiera puede anotar en cualquier meta, en cualquier portería. ¿A qué se refiere este concepto de portería? A que estos dos conitos están distribuidos como si fueran dos arquitos de fútbol que hacemos habitualmente para jugar. Entonces esos dos arquitos, el jugador tiene que introducirse por ahí o tiene que pasar la pelota por ahí, depende de cómo nosotros pongamos las reglas, pero lo puede hacer en cualquiera de las cuatro. También puede surgir dentro de una variante intermedia que un equipo ataque estas dos porterías en diagonal y que el otro equipo ataque estas dos. El campo también empieza a ser complejo. Es complejo, pero no es tan complejo como en la situación en la que todos pueden anotar en cualquiera de las cuatro. Mientras mi equipo tenga el balón, yo puedo anotar en cualquiera de las cuatro. Y entonces vuelvo al concepto de recién. Esto es extremadamente complejo en relación al juego de los dos conos. Dentro de toda la posibilidad intermedia de ese juego simple de los conos a este juego hipercomplejo de las cuatro porterías, hay un montón de situaciones intermedias que nosotros vamos a poder ir trabajando para tratar de entender y desarrollar la lógica de invasión. Para poder tratar de apropiarnos de los principios de juego, para poder tratar de apropiarnos de esos principios de juego, que son los objetivos, a través de las intenciones tácticas que vayamos desarrollando paulatina y progresivamente como objetivo pedagógico y didáctico del profesor y de la clase. Bien, cierro con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una situación en la que yo me dirijo para tratar de puntuar, en una portería, en un arquito, y me bloquean el paso a esa portería? ¿Cuál es la posibilidad que me daba este juego? Y probablemente darme vuelta y tratar de encarar o de desplazarme hacia otra meta. Entonces eso lo hace mucho más complejo, sobre todo para la defensa, porque no solamente que me tenía que evitar el progreso para un determinado lugar, sino que ahora me tiene que perseguir, sobrepasarme y tratar de evitar que yo llegue antes que él a otra portería. O que me dé vuelta y se la pase a otro jugador que está más cerca de otra portería. Entonces surgen, y ustedes lo van a ver y lo van a entender a través de releer estas preguntas, que desde la estrategia, tanto en defensa como en ataque, surgen otras posibilidades que tienen que ver con la distribución en el campo de juego y con el aprovechamiento de los espacios y sobre todo de los espacios libres cercanos a las metas. Bien, chicos, eso me parece que sería lo más relevante del análisis que hace el autor en relación a los juegos de invasión. Si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, se puede plantear ahora. Todo esto que hemos desarrollado de las tres lógicas tiene que ver con que los podamos más o menos entender para que después cuando solicitemos una actividad de plantear juegos, entre la explicación de la clase grabada
o la clase presencial y lo que está detallado ahí por el autor en el texto, tengamos insumos suficientes como para tratar de crear e de inventar juegos dentro de la lógica solicitada. Chicos, ¿los escucho? ¿Los escucho? Avísame, Anto, por favor, o Carla, o quien sea, si hay alguna pregunta escrita en el chat. Pero, bueno, ahora en esta situación hacemos el cierre de invasión y el cierre de las tres lógicas. Bueno, perfecto. Gente, ahora que hemos terminado de abordar los textos de David y Peiro Weller, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a plantear, a ver, en el chat. Yo creo que en general de lo del texto se entendió perfecto, profe. Gracias, Maxi, gracias por el aporte. Bien. Sí, es bastante simple, y ustedes van a ver que las complejidades van a surgir cuando esto lo llevemos a la práctica, ¿no? Porque lo bueno, y por eso hemos elegido, por eso estamos manejándonos con este texto hace casi 20 años, porque la didáctica y la didáctica que utiliza para la explicación de los juegos modificados, los planteos de preguntas y de reflexiones son muy, muy entendibles, ¿no? La principal dificultad acá surge con la gente con la que no ha tenido estas vivencias, que no ha jugado deportes colectivos, que no ha hecho juegos colectivos durante la secundaria y la primaria, y entonces de repente por ahí hacer la abstracción mental y de imaginarse de lo que estamos hablando se complica. Pero bueno, después cuando vamos a la práctica, cuando volvemos a las clases presenciales, lo vamos a vivenciar y a partir de eso vamos a tener otras instancias evaluativas tratando de resolverlo. Ahora la instancia evaluativa, que entiendo que la voy a poder publicar en el transcurso de la semana, va a estar vinculada a que nosotros tratemos de organizarnos y de plantear juegos de las distintas lógicas, entendiendo las distintas posibilidades y las distintas búsquedas en relación a la propuesta de los juegos. Lo que voy a pedir va a ser de que no tomemos los mismos juegos que da el autor como ejemplo, sino que a partir de esos juegos generemos otros y bueno, teniendo ciertos recaudos que los vamos a poner como consigna ahí en la solicitud de la actividad. Así que bueno, estamos atentos a la publicación de las actividades. Vamos a retomar el foro en el que hablamos de deporte, y ahí les voy a compartir un texto que seguramente no vamos a alcanzar a ver, pero que nosotros generalmente lo veíamos a fin de año, para complementar esta cuestión de la conceptualización de lo educativo del deporte. Está plenamente habilitado el foro de dudas y consultas, sobre todo en relación a esto, a esta última temática, y además de eso, bueno, como les decía recién, a estar atentos a las actividades que se van a solicitar en las tres comisiones de los jueves. ¿Podemos trabajar en grupo? En principio, no, Carla. En principio, no. En principio, la idea, por más que a mí me implique corregir 136 trabajos, en principio la idea es que esto lo desarrollemos individualmente, y el próximo trabajo que está planteado, que ya veremos si lo seguimos haciendo desde la virtualidad o ya va a ser presencial en relación a esto, el próximo sí es grupal, de hasta 5. Pero este primero, este puntapié que va a ser insumo de lo que ya está subida la clase, Tomás. La subí ayer. Ayer subí la clase grabada. Hoy la primera parte les explicaba eso, que ayer estuvo subida la clase grabada que correspondía a la clase pasada a los juegos de campo dividido. Bueno, les decía de que
¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando se juntan en grupo a hacer los juegos para la próxima actividad, cada uno de los 3, 4, 5 integrantes que sea, va a tener sus propios juegos y sus propios diversos y distintos juegos, y entonces todo eso va a ser insumo para el trabajo en grupo. Ahora lo que tratamos de hacer tiene que ver con tratar de identificar claramente las lógicas y tratar de poder decir, bueno, podemos hacer un juego de determinadas características. Luego, más adelante, lo que vamos a tratar de pensar son las modificaciones, las progresiones, y empezar a entenderlo esto como el año que viene, cuando ustedes estén dando la práctica de primaria, de cómo eso podría ser parte de una unidad didáctica pensando en una progresión precisamente didáctica. De cómo podemos ir de lo menos complejo a lo más complejo, cómo podemos administrar la complejidad general y la complejidad motriz y táctica de cada uno de los juegos, y cómo podemos adaptarlos en la medida que los chicos los resuelvan o no, cómo podemos ir a adaptarlos en esa secuencia. Porque también eso vamos a tratar de generarlo, de que a medida que vayamos haciendo los juegos, nosotros tengamos en contingencia, o mejor dicho, respondiendo a posibles contingencias, la posibilidad de seguir avanzando o de detenernos y volver un pasito atrás. Bueno, este juego, en este momento, para este grupo, es un tanto complejo. Entonces, ¿qué modifico para bajar la complejidad? ¿Qué complejidad tengo que bajar? ¿La complejidad en general? ¿La complejidad táctica? ¿La complejidad motriz? O sea, lo coordinativo. ¿Qué gestos puedo utilizar? ¿Qué gestos no puedo utilizar? Bueno, todas esas cuestiones van a surgir desde el análisis. En principio ese análisis ahora es individual, más adelante va a ser grupal. ¿Algo más, chicos? Gracias a los que participan. ¿Alguna consulta más? Bueno, gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto. Gracias, Anto. Gracias, Carla. Gracias, Maxi. Tommy, gracias a todos por participar. Abrazo grande. Seguimos en contacto.